Bueno, de a poco se empiezan a meter en el vivo. Hoy tenemos un vivo re interesante, muy lindo. Un muy buen vivo con Natalia Barrera. Natalia Barrera, que ya todos la conocen, para los que no, que recién se incorporan, ella es la creadora de la escuela Nefer. Yo estoy haciendo, ¡hola Pipi! ¡Ay, tanto tiempo! Bueno, para que sepan, Pipi es una persona que conocí a través de otra amiga. Nos fuimos a Brasil y la pasamos increíble hace mucho de esto. Bueno, Natalia Barrera, creadora de la escuela Nefer, ella nos brinda un taller que se denomina Alquimia Femenina, con todas las fuerzas que tenemos las mujeres y con este empoderamiento que hemos hecho y que hemos podido construir, bueno, el positivo, por supuesto, el que acompaña, no el que irrumpe, digamos, uno que tiene más que ver con una construcción interna muy importante y muy copada, y tiene que ver con alquimizar las realidades y con saber que siempre podemos más, trabajar nuestros ancestros, trabajar nuestras dolencias físicas, nuestros límites, nuestros miedos. Realmente es un taller sumamente importante donde pudimos descubrir que con la mente podemos hacer 1.000.000 de cosas, muchas más cosas de las que todos creen. Y además con Natalia aprendimos sobre historia, el origen de un montón de cosas, algunas que provienen de la religión, creaciones de la religión, otras que provienen, bueno, nada, de haberse transmitido de generación en generación. Así que mira, ya está Nati. Ahí para mí hacer un vivo con ella siempre es como el momento de relajación, es como ponerme a charlar con una amiga. Hace mucho tiempo que no la veo a Nati, vivimos en la misma ciudad, pero bueno, hace tiempo. Así que hoy nuestro vivo tiene que ver con las Pascuas, con el origen, cómo lo vivimos los que no pertenecemos a una religión y cómo lo viven los que sí. Hola Hola, ¿cómo Nati, ¿cómo andás? estás? Bien, ¿y Qué vos? coloridas, qué coloridas nos vinimos ambas, ¿no? Vos con un fucsia tremendísimo. ¿Viste? Sí, nos vinimos con los Me colores. Queremos que vuelvan a... Ay, La primavera. Yo ya, recién te está yendo el ese, verano y queremos que, bueno, estamos es contentas. ¿Cómo andas, así. Nati? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo Bueno, está tu trabajo? ¿Vos que estás me trabajo trabajando? muy bien. Hoy, bueno, por suerte ni hoy ni mañana trabajamos, así que nos relajamos todo el equipo, pero estoy muy contenta. Un lindo equipo, la verdad. De a poco nos estamos acomodando porque es una mañana muy temprana, es de 7 a 9:30. Sí. Y es como que vos crees que te cuesta, viste esas limitaciones, crees que te va a costar que la gente se enganche. Y sin querer, en realidad tenés mucha más gente de la que vos pensás, porque se levantan temprano para ir a trabajar, para llevar al colegio a los chicos. Sí. Viste, entonces tratamos de. Está bueno, yo estoy contenta. Por lo menos mi lugar o mi aporte es muy relajado. Está ¿Viste? bárbaro. Porque tiene que ver, claro, tiene que ver conmigo, con la salud, con los chimentos, con las noticias, con el cine, así que estoy Todo contenta, lo que te Nati. gusta, ¿viste? Ahí Todo lo que me los gusta. primeros frutos de todo lo que trabajaste el año pasado. Bueno, hoy estaba hablando con una de mis cuñadas, estábamos charlando, qué sé yo, y ella me decía, ¿cómo vas con alquimia? Yo le decía, ¿qué te puedo decir? La verdad que yo estoy feliz. Realmente el haber entrado a alquimia para mí fue un cambio muy grande, muy. Pero yo pensé que en algún momento mermaba, pero veo que cada vez hay más cambios. Entonces, eso solo lo podés vivir. Si lo explicás, capaz no te entienden, pero lo tenés que vivir, ¿viste? Que se te cumplan tantas cosas y saber obviamente que, obviamente que vamos de tu mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, a ver, si no te conocíamos a vos, si no nos transmitías esos conocimientos, no nos avivábamos. Digo, siempre seguíamos en el mismo círculo. Pero también lo podemos lograr nosotras, digo, que eso es lo positivo. Es que en realidad son los logros personales. Lo que pasa es que cuando no tenemos guía o cuando a veces nos mentimos, decimos, es una señal, tengo que ir por ahí. No, no es por ahí. Pues por Claro, ahí claro. aprender a interpretar cuáles son las trampas de la mente vieja que nos vuelve a hacer elegir otra vez lo mismo, confiar cuando no hay que confiar, o sea, Sí, porque nos sí. mentimos, ¿sí? No, nos mentimos mucho, decimos, bueno, pero me dijo que iba a cambiar, pará, cuando ya se repite más de 2 veces, no le interesa cambiar, y decirle Sí, no a va a alguien, cambiar. decirle, te está desvalorizando, y hacer pensar a la persona por sí mismo, de mirar con otros ojos, y también entender que tiene que tomar decisiones. Una cosa es equivocarse una vez, dos, pero ya cuando es un patrón, no, lo está haciendo, ya lo quiere hacer, ya lo Sí. sabe. Bueno, y lo mismo nos Y pasa a vos, nosotros, claro.
claro. Y nosotros también, para que me parece que está medio rara la cámara, la veo, ahí está, no, bueno. Ahí va, la ensuciamos más. Ah, no, mirá, cambió. Viste que estaba rara, estaba sucia. Estaba sucia, se veía. Y también nosotros tenemos este patrón, agarré la manguita, tenemos este patrón de elegir siempre lo mismo. Y creemos que no, ¿viste? Recién hablábamos también eso con mi cuñada, porque ella decía, ay, viste esta relación, ay, pero viste la piba, pero viste el pibe. Y le digo, bueno, pero uno aprende también ahí. Y en algún momento te das cuenta de que eso lo estás eligiendo, nadie te está obligando, y es inconsciente. Elegimos, en realidad todo, cuando yo estudié un poco de neurociencias y me di cuenta que no existía el libre albedrío, o sea, nosotros pensamos que somos libres cuando elegimos y no, en realidad ya está No, programado. Y entonces decís, pero ¿cómo? ¿No soy libre? No, a no ser de que empieces a entender cómo funciona la mente y qué es lo que te viene de esa libertad y qué es lo que en realidad te viene ya como armado. O sea, claro, como cuando ya sí. estamos predestinados a elegir determinados puntos de vista, ¿no? O sea, entonces empieza el cuestionamiento, ¿por qué me gusta este color? ¿Quién me dijo que este color me queda bien? ¿O de dónde me viene? Entonces ahí empezás a hacer el hilo de qué es tuyo, qué elegiste vos por tu libertad y qué no. Entonces nos Que empezamos a no, sacar cosas y empezamos a darnos cuenta que no elegimos nada. Y ahí nada. empieza el camino de alquimia, ¿no? De darnos cuenta que no somos nada, Sí. no somos nada, no somos Ese nada. es un... Y, No, y que bueno, es y verdad. quiero, claro, y quiero ser algo. Y no quiero ser cualquier cosa o lo que mi mente me dice que me tengo que conformar, sino que yo quiero ser lo que vine a ser. Y eso es la parte más difícil, porque nadie va a venir a decirte cuál es tu misión. Entonces, siempre se tramaron caminos para que la persona pudiera, tuviera hilos conductores hacia encontrar esa misión, esa esencia, su propósito. O sea, yo a medida que voy estudiando lo que se hacía en la antigüedad y lo que hoy se hace, empiezo a ver esas diferencias, ¿no? De que muchas veces nos quieren meter a todos en un mismo lugar. Y no somos todos iguales, y las historias no son siempre las mismas, aunque tengamos el mismo síntoma o el mismo conflicto. Entonces, entender que somos únicos y que también lo que nos pasa es único, y que la única persona que lo tiene que resolver, es decir, verlo con sus propios ojos, es la persona. Pero Sí. para eso hay que analizar la historia, porque no podemos hacerlo desde afuera. Entonces, la No, única manera es que la persona decida caminar el camino. Cuando yo digo de que una cosa es mirar desde afuera, como en una vidriera, qué lindo los zapatos, mirá qué mm, lindos zapatos, después te los pones y decís, me duelen, me tiran, no los soporto. sí, Y no son para claro, mis pies. Mm, exacto, porque no todos los zapatos, no todos los métodos, no todas las herramientas son para todos. Y es entonces, real. claro, cuando uno empieza a entender que hay ciertas herramientas de alquimia que te sirven y Mm, hay otras que no, pero te sirven otras cosas, cosas que son insospechadas, ¿no? Entonces este mm. año, porque todos los años de alquimia se va renovando, y este año siempre voy poniendo un poco más, un poco más. Ya llega un momento que, no sé, 90 horas dando clases, Sí, sí, porque porque en además te veo que realidad estás todo el día. todo el día. Lo que pasa es que a Porque, vos te apasiona, Nati. y sí, igual que a vos te gusta lo que vos hacés. O Sí, sea, total. eh, es como que yo digo, no puede ser que todavía haya personas con el problema fundamental, ¿no? Que es no sé lo que quiero o no me amo, no me quiero. Digo, por lo menos eso lo tenemos que solucionar. No podés pasar por Sí, tu vida estando mal con vos mismo. Mínimo, amate sí, o querete. Y sí, para eso te tenés sí, que sí. conocer. Mínimo, ¿no? Después todo lo demás, lo que sea materializar, lo vas haciendo porque ya te empezaste a amar y empieza por añadidura vos uno a confiar en uno mismo y entonces ahí se empieza a manifestar. Pero si ya no nos queremos, no vamos a confiar nunca y nunca vamos a lograr nada, pues vamos a ser nuestros primeros No, enemigos. Entonces el primer paso total. es ese. Y este año fui sumando más cosas, o sea, más conocimientos, a ver si por ahí mueve más. Entonces ahora ya les voy ayudando un poquito más, ¿no? En el mes que te frenas, también hay un secreto que se revela. Es decir, voy Sí, poniendo un poquito más. Entonces, vos empezás alquimia porque se puede iniciar desde el año pasado en cualquier momento del año. Al ser sí, eso es online muy bueno. tenés. Eso Sí, está eso bueno. fue muy bueno a partir de la pandemia, ¿no? Exactamente. Eso es lo bueno que me trajo por lo menos a mí la Sí, pandemia. sí, sí, claro. Sí, Lo sí, único bueno. Entonces, ¿qué pasa? Alguien inicia, en febrero inicia tal y como empieza alquimia, que febrero es el mes de la purgación, de la purificación, del claro. vacío, del agujero, Del para que vacío. entre, claro, para que entre la semilla
de la nueva mente que vamos a empezar a crear juntas, ¿sí? Pero hay gente que empieza el quimio, por ejemplo, empieza ahora en abril. Bueno, no por algo elige abril, no por algo esperó hasta abril o no es por Claro, algo que me conoce recién en abril. Entonces ya de entrada, cuando alguien dice, bueno, yo quiero empezar alquimia, inicio en abril, bueno, yo ya de entrada le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Yo con mis audios, ¿qué tal? Bueno, lo primero que te tengo sí, que decir es que vos decidís entrar en el mes de la purificación, que es el primer mes, el de la introducción, pero en el mes de abril. Entonces yo ya sé que lo que más vas a trabajar este año van a ser las relaciones amorosas y tu relación con tu madre. Yo ya sé que wow, tu problema está con tu madre y con las relaciones amorosas, tuyas o de alguien más. Ya sabemos de entrada qué es lo que más tenés que trabajar, porque tu claro. inconsciente lo elige por algo. Quien inició en marzo ya sabemos que viene a vaciarse de violencia y abusos. Entonces ya de entrada, yo, hola, ¿qué tal? ¿Tuviste algún abuso o violencia? Porque estás viniendo a sanar eso. No, la gente me dice, ¿cómo sabías? No, es que tu Qué inconsciente me lo está loco. diciendo cuando inicia el camino. Sí. Entonces, Bueno, puse un... vos sabés que yo empecé en marzo y yo no descubrí hasta hace poco, charlando una vez con mamá, que mamá tiene la sospecha de que mi abuela Soledad en algún momento debe haber sufrido abuso. Que ella de muy pequeña limpiaba en la casa, en casas y limpiaba con su mamá. Porque mi mamá dice que mi abuela se desesperaba por enseñarle a mi mamá que no se subiera a ningún auto, que mirara para el costado, que nunca, digamos, y yo empecé en marzo, y vos siempre me decías, sí, fíjate que tiene que haber habido en algún lugar un abuso que ni siquiera vos lo sabés. Es Claro, muy porque en loco. realidad la herida del abuso se manifiesta con temas en la nariz. ¡Qué rica, Nati, eh! Es Tengo todos los así, problemas de alergia, todos, sí, porque sí, alejarnos de la alegría, ¿no? O sea, en realidad todos sí. los quilombos de violencia, de abuso, que están en todos los clanes, ¿eh? O sea, En todos, están en sí. todos. El tema, o sea, más allá de descubrir el secreto que hace que se libere la secreción, tiene que ver con lo que mamamos de mamá. Porque en realidad lo que genera biológicamente, ¿sí? Si vamos a la química, lo que genera el moco es el lácteo, la leche. Entonces, Mm, más que nada, es lo que nos viene del plan materno, del linaje materno, ¿sí? Que nos materno, viene como sí. una sustancia. Entonces se puede trabajar a la par, es decir, dejamos los lácteos y cuando vos dejás, digamos, lo que te enciende el fuego, desde lo físico, empezás a mirar lo que se te empieza a revelar, porque se va la bruma, esa niebla que hay entre no darme cuenta. Es decir, lo tenés que hacer a la par. Por eso cuando las cosas se hacen por pedazos, me tomo la pastilla, hago el tratamiento médico, pero no hago el otro paso, no puedo mirar más allá lo que se me está presentando en el camino, porque al querer sanarlo, se me va a presentar las trabas que en realidad tengo que romper primero. Entonces, detrás de toda alergia está la alegría, porque tiene las mismas letras. Nosotros ya sabemos que toda programación se sana con lo mismo, ¿sí? O sea, la alergia se sana con alegría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona no conecta con la alegría, pero es en algún área, o se miente de que tiene alegría y no la tiene. ¿Sí? Claro. Entonces, hay que escarbar porque uno piensa que es alegre, hasta que se da cuenta que tiene que empezar a expresar la alegría. Entonces, la alergia viene en momentos donde no nos sentimos alegres, ¿sí? Completamente, completamente. Entonces Así, es, ¿eh? claro, cuando estás con los mocos, simplemente decís, ¿qué, ¿por qué no me siento alegre? Y empezás a Sí, cuestionarte. Y ahí empieza sí. a salir cosas nuevas, que son cotidianas, ¿eh? Porque te pusiste Mm, a mirar una novela y eso te desencadenó un recuerdo de que sola estoy y empiezo con eso, ¿sí? O algo que pasa externo, porque en realidad todo el tiempo estamos recibiendo información, pero el tema es que no somos conscientes y al no serlo no claro. podemos resolverlo y quedamos en la repetición constante. Ahí siempre en lo mismo. Sí, Siempre es sí. así. Que la verdad que es cada vez más interesante para mí, Nati, no solo escucharte, ¿no? Porque además vos es como que sos como una persona muy ávida todo el tiempo de estar aprendiendo, entonces uno también aprende con vos. Es muy interesante esto de la leche, y mira, nos estamos enganchando con nada que ver con las Pascuas, pero no Digo, importa. pero bueno, el huevo, el chocolate, El huevo, claro. vamos a Vamos guiarlo a por ahí. llegar. Nosotros le encontramos ellos, sobre todo. Me pasó que hice una dieta de 21 días porque me siento inflamada, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué estoy inflamada? Si yo hago gimnasio, si yo no soy de comer, Bueno, hice una dieta donde dejé los lácteos. Dejé el queso y dejé la leche, que en realidad es lo que yo más sentía. Y hace bastante tiempo
que ya no tengo esa alergia constante que me levantaba. Por eso, ahora me dijiste la leche, yo no lo había pensado por ese lado, ¿no? Sumado a la alegría que tengo, porque estoy muy contenta, más allá de eso, dejé la leche. Mira qué Y el casual. queso, Ahí no, está, es ¿ves qué tremendo. es lo casual? O sea, que justo elegiste cuando empezaste con la alegría. No, nada es Sí. casual. No, nada es, no, es causal Nos más hace, que nada. claro, nos hace sincronizar con algo, como el cuerpo diciéndole, bueno, esto es la Ya no va más. medicación que tenés que tomar, la medicación, la dieta, el aflojarle. ¿Por qué? Porque no es que vos nunca más vas a comer queso, porque suponete que te gusta, pero vos No, ahora me elegís. gusta. ¿Por qué? Porque vos Sí, decís, lo comes y vos ya sabes que vas a tener moco. No pasa nada, pero vos elegís. No sí, es que estás preso sí, del síntoma. ¿Por qué? Porque te lo genera. completamente. Es como cuando uno toma mucho alcohol y tiene resaca el otro día. Bueno, pero ya sabemos Sí, lo que nos pasa. Te la bancás, sí, digamos. Sí, es sí. distinto. Tampoco para dejarlo, sí. Exacto. Pero bueno, ya sabemos que todo lo que es la leche y lo que es dulce, porque vos del lácteo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Lo salado o lo dulce? No, lo salado. Me gusta mucho el queso. Me encanta, me fascina. Y la Bien, leche no me gusta tanto. No, la leche siempre la rechacé de chiquita, de hecho. sos como yo con el queso, sí, queso. Bien. Me como, pero soy una laucha comiendo queso. Bien, ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Ves? Ah, claro, claro. ¿Qué sos? ¡Wow! O sea, nos gusta el queso porque quiero saber quién soy, porque al final Claro, termino siendo un queso lleno de agujeros. Nunca, claro. ¿entendés? O sea, Sí, la vida sí, es como la sí, carrera de la rata. Fíjate, te voy guiando desde el mito para que podamos sí. Me asimilarlo encanta. más Sí, me fácil, ¿no? encanta. Métele. Mm, La carrera del ratón, ¿no? Que tiqui, 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 y nunca llega, porque está siempre tiqui, 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 sí. como por el queso, ¿no? Y uno que trabaja por el quesito, ¿viste? Y que siempre, pa, la trampa, ¿no? Y Mm, que siempre estamos como las ratas, ¿no? Ocultas en ese lugar sucio, por eso el polen, el polvo. Ves que hay un mito de la rata, de yo ser ratona también conmigo, ¿no? Que no tengo plata, me siento una rata, ¿entendés? Todo lleva a lo Se mismo, ¿no? terminó el vivo, Natalia, se terminó el vivo. Te saco urgentemente. Todo lleva a lo mismo, ¿no? Sí, Y lo salado nos habla del padre, pero no de tu papá, porque la gente se queda ahí, papá. No, nos habla del sí. trabajo. Porque la función del padre es trabajar y la plata. Papá es trabajo y plata. ¿Sí? Después Mm, vemos tu mm. tema con tu viejo, que es otro tema, que no tiene que ver con el Sí, conflicto. ¿Se sí, entiende? claro. Te viene con el que soy, que te va a llevar a lo profesional, que te va a llevar a tu identificación, que te va a llevar a el tema de que para vos es una rata, ¿sí? El ratón, que siempre te lo Sí, encontrás en tus relaciones amorosas. Vamos. todo. El 100%. O sea, no es que hay un 99, es el 100. Sí, ¿Se entiende? sí, sí. Lo Pero estoy bueno, trabajando eso. Estoy tratando en ciertas cosas pensar, ¿no? Cuando voy a comprar y estoy buscando el queso más barato. Y yo digo, basta, porque el queso más barato es horrible. Así que ahora me compro el cremoso, sin tac, igual, trato de consumir sin tac porque eso también me hacía mal. Y me sale un montón y lo agarro y estoy empezando a estas cosas, ¿no? Porque tengo el chip de, uy, pero miremos un poquito el precio, tengo el chip, para sí, sí, todo tengo obvio, ese chip. ¿Cómo obvio, cuesta obvio, pero sacar ese chip, Nati? claro, pero fíjate que capaz que no es el TAC, es el lácteo, ¿eh? Porque el pan Sí, también tiene sí, lácteos. Comprá para sí, vegano, más fácil, te la hago más fácil. claro, Comprá sí, sí, galletitas de vegano, alfajores veganos y dale por ahí, te vas a dar cuenta que ahí se va la alergia, o sea, desde lo se me está orgánico. yendo, se me está yendo. Dejé el azúcar también, porque yo tenía problemas, a ver, me baja la glucosa en la sangre. Entonces por ahí me agarran unos bajones que me pego una desmayada, pero eso te hablo hace tiempo atrás, cuando era otra mujer. Bueno, y cambié esto, dejé el azúcar, que le tenía miedo de dejar el azúcar, Nati. Y digo, pero pará, ¿qué? Entonces empecé a incorporar más batata, suponete, y más zapallo y el azúcar en las frutas, y dejé el azúcar que no me sirve de nada, y estoy bárbara. Es Digo, que, también hay muchos mitos ahí, en la comida, qué bueno es trabajarlo en forma que conjunta. Claro, es que en realidad el azúcar es el símbolo otra vez de lo dulce, del amor, Sí, de la alegría, de lo que nos sí, viene de nuestra madre, ¿viste? Porque, mm, o sea, parte es sí, toda nuestra gestación, pero siempre es así. Necesitas azúcar cuando no tenés alegría, cuando no estás motivada, cuando tenés esos días,
que querés un poquito de Sí, alegría. Bueno, el mismo cuerpo te está diciendo que necesita el químico porque no tiene la emoción. Por claro, eso es nos da tremendo. alegría comer. Porque Sí, igualmente lo salado también nos genera, nos eleva el azúcar, o sea, porque se sí, sí, produce sí, adentro, se produce lo mismo. Entonces, pero el tema es entender lo que hacemos, que parecen que son gustos, pero en realidad siempre hay un trasfondo emocional, siempre hay algo está para mirar respondiendo. y también para poder hacerlo en conjunto para que el resultado sea un 100% y no de a pedazo, porque la gente hace dieta, pero después no pierde ni un kilo. ¿Por qué? Porque No, no claro, hace la parte emocional que le está pidiendo el alimento, hacer a la par, ¿sí? Por eso sí, cuando comemos nos sentimos tan bien, porque nos llena algo emocional. Pero si sí, yo dejo de cumple. comer y la emoción no la trabajo, el mismo inconsciente empieza a entrar en estrés. Entonces se engordo más porque el estrés engorda y así empiezan todas las tomas. Pero bueno, nos Sí, fuimos sí, del queso, nos nos vamos al fuimos, te fuiste. chocolate, que tiene que Sí, ver ahora nos con... vamos al chocolate. Ay, no, que cómo me gustan. Si hay algo que me gusta de las Pascuas, te diría que casi lo único que me gusta de las Pascuas, bueno, no, porque también el hecho de venir a trabajar me gusta, es el chocolate. El domingo cuando tenemos que buscar los huevitos de Pascua. Es lo único que me gusta. Pero bueno, ¿cuál es el origen, Nati? ¿De dónde viene, digamos, esto, una creación de quién, las Pascuas? En realidad es un ritual pagano. Los paganos era la gente del campo, ¿sí? Nada que Eh, ver con la magia o con... No. Tiene que ver con la gente del campo que miraba la naturaleza y veía en la naturaleza a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la gente le rezaba a la lluvia, le rezaba al sol, porque era el que le daba de comer, literalmente. O sea, tenía mucho más lógica que un Dios humano, ¿no? La Ujú. naturaleza está Sí, ahí, la podés tocar, la podés oler, y es más, si la aprendés a leer, sabes cuándo llueve, cómo hace la gente del campo, cuándo va a haber una claro, tormenta, cuándo va a haber sequía, porque está sintonizado y lo empieza a detectar, ¿sí? Porque lo vivió, lo experimenta. Entonces, en ciertas épocas del año, con los equinoccios y los solsticios, se festejaba, se veneraba a la naturaleza. Estos rituales nos vienen del hemisferio norte, que empieza la primavera. Entonces claro. el huevo y el conejo es un símbolo sexual, es un símbolo de fertilidad, es un símbolo de que llegó la primavera, las flores se están abriendo, empieza la época sexual, ¿sí? La alegría de vivir, ¿sí? Entonces el huevo es el símbolo que nos queda a nosotros de lo que se hacía en los rituales paganos, ¿sí? Algunos rituales paganos era regalar huevos pintados de gallina, los Ah, pintaban, los decoraban y los regalaban, y mirá, de ahí también viene. se hacían rituales que se agujereaba el huevo y se ponía algún símbolo, algo adentro y se enterraba abajo de un pino. Eran rituales antiguos que tenían como efecto poder materializar las metas. Por eso a nosotros nos llega el huevo con una sorpresa adentro, con un regalo. Ay, mirá vos qué interesante eso. Nos Claro. viene en pedacitos, ¿no? Obviamente, Sí. digamos, desde lo religioso, para los judíos, las Pascuas son ese paso de salir de Egipto como esclavitud y liberarse, ¿sí? Es un paso de liberación del pueblo. Y para los Ujú. cristianos sería el momento en donde resucita Cristo, Resucita a ¿sí? Dios. Sí. Exacto, es crucificado y después resucita, que nos va a hablar de ese pasaje al despertar, porque resucitar es Ujú, despertar, ¿sí? Es despertarse. Entonces, ujú. por un lado, por el otro, por el pagano, es lo mismo. Nos habla de un paso, de un salto. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Un paso a la liberación. Una liberación que nos habla de resucitar. Es decir, de renacer, de morir de un aspecto viejo para renacer en lo nuevo. Nos habla de un momento fértil, de un momento de producir, un momento de romper un huevo, que es una estructura, ¿sí? El huevo, si no lo rompemos desde adentro, animándonos a romper esos límites para poder crecer y florecer, no podemos crecer adentro de una estructura, ¿sí? Entonces el Ujú, huevo nos va a ujú. venir a enseñar a romper las estructuras para crecer y florecer. Si no estamos dispuestos a transformar nada, no podemos crecer. Si no salimos del vientre de mamá, no nacemos nunca, ¿sí? Por eso hay Claro. Mm. contracción en el nacimiento. Bueno, cuando rompemos una estructura hay una contracción también. Es decir, va a haber Mm. algo en contra. ¿Qué te pasó a vos? Vos empezaste la radio, lo que más querías, rompiste el huevo, ¿y qué pasó? Te caíste por la escalera, una contracción, Sí, ¿entendés? sí, Algo en sí. contra, siempre va a haber una traba, pero esa traba no es mala, es la traba que significa que se rompió el cascarón.
que se rompió el pasado. O sea que si no se rompe, vos decís, no estoy dirigiéndome a lo nuevo. O sea, te ayuda un montón eso para saber si estás todavía dentro del huevo y te estás mintiendo o realmente Ujú, saliste. Entonces vos cuando haces algo nuevo, vos ya sabes que algo va a pasar, pero eso que pasa no es malo. Es parte del camino, es la contracción que tenés que vivir para crecer en ese nuevo ambiente. Es como mm, una herida que te queda, una marca, pero que no te limita, al contrario, te sirve para impulsarte con más fuerza, para reconocer que querés seguir afuera y que si tenés que empujar un poco más para salir y parirte a vos misma, lo vas a hacer. Por lo vas a eso hacer. Cristo nos lo envía con el mensaje de la crucifixión. ¿Sí? Él resucita después de un 3 días. montón claro, Sí, de dolor. sí, Entonces, nos está sí. hablando también simbólicamente como si fuese el parto, ¿sí? Dolor, contracción, sufrimiento y después resucito, nace a una nueva vida, porque el bebé vive adentro de la madre, pero cuando nace comienza una nueva vida. Bueno, ese mismo pasaje lo tenemos que hacer nosotros, pero no tenemos que volver al vientre de mamá. Somos nosotros Ujú. en un mismo cuerpo que renacemos. Fíjate que la Gisela de hoy no es la misma Gisela de los 15 años. No, ni la misma que hace un año, totalmente. Exacto, porque vos vas renaciendo, igual que la naturaleza, que todos los años hace un ciclo. Pero hay gente que todavía sigue igual en el mismo huevo. Mm, Es decir, no hubo cambios. Y cuando no hay cambios en un año, ¿qué es lo que pasa? La vida te rompe el huevo de afuera para que salgas. Y cuando claro. te rompen los huevos desde afuera, no solo que duele, sino de que es desde el sufrimiento. Es decir, es como que siempre tiene que haber algo rompiéndome la estructura, tiene que haber una cesárea, tiene que haber algo externo que me impulse a crecer. No crezco por mí misma. Entonces, ¿qué pasa? No hay valoración. No hay un poder en mí de yo dirigirme a lo que quiero, sino de que vienen situaciones para que yo me salga de la zona de confort. Y Ujú. esas situaciones no me llevan a donde quiero, me llevan a lugares más complicados para que yo aprenda a romper los huevos. ¿Se entiende? No Claro, es que me sí, lo claro. rompe y logré las cosas. No, 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 no. no te Es gusta romper, salir, parirte, volvés a cero y cada claro. vez se te hace peor, más denso. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza quiere que florezca, no le gusta que no florezcas. Te pide una y otra vez que hagas el ciclo, que te animes a vivir el otoño, que te animes a vivir el invierno, que es la introspección, para después poder florecer y producir los frutos en el verano. Entonces, si no Ahora, qué, aprendemos esto, sufrimos, sufrimos, sufrimos. qué interesante, ¿no? Mira con qué pequeño detalle, seguir a la naturaleza, ¿no? Digamos, en cada estación está un poco la conexión que nosotros tenemos que tener. Y qué loco que este ritual, en definitiva, nació en la naturaleza y después lo tomaron. ¿Cómo fue esto, digamos? Después un poco fue tomado por la religión, fue como chupado, por decir de alguna manera, porque eso, si nace con los paganos era como que era la contra de la religión, digo. Es así, o sea, en realidad es parte de la evolución de la humanidad, ¿no? Siempre el público se renueva y tenemos que Sí, renovar, porque si no seguimos venerando a la naturaleza, como que no evolucionamos nada. Inventemos algo claro, un poco más moderno. Es como ahora tenemos el celular. Y yo te claro, quiero claro. llevar a la tele blanco y negro. No, me vas a decir. Yo quiero algo Ya, nuevo, algo dejá, mejor. sí, O sea, es parte de la evolución, pero la raíz es es la avanzar. misma. Y al final terminan contándote lo mismo, nada más que con otros dibujitos, ¿sí? Los dibujitos que mirabas Claro, vos en la tele no son los mismos que miraba Alma. ¿Se no, entiende? sin Pero duda, más o sí, menos sí. tienen el mismo sentido. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Las religiones lo que hacen es venderte algo. ¿Por qué? Porque te venden algo, como todas las Sí, cosas, todo sí. se vende, ¿sí? Porque piensan que es mejor, porque es más direccionado, porque tiene algo más. Y es verdad, Ujú. porque en realidad, por ejemplo, las iglesias, las catedrales se hacen matemáticamente para que las personas puedan instruirse porque era un tiempo donde había muchos analfabetas. O sea, la palabra cátedra viene de catedral, y catedral de Mm, cátedra, por ende era un lugar para enseñar. Entonces a nosotros nos llega la iglesia, el cura y la pedofilia, todo lo que viene ahora. sí, Pero en sí. realidad antes se enseñaban los monasterios, ¿sí? Los monasterios no eran solo católicos, había persas de otros orígenes, por supuesto. Pero en realidad
cuando uno entra a una catedral o entra a un monasterio de otro tipo de religiones, cuando uno va a los templos judíos o nos vamos, si querés, a los musulmanes, nos vamos a las mezquitas, siempre vamos a encontrar imágenes, esculturas, simbolismos que están en todos lados. Que el trasfondo Que siempre son común. es cultural, o sea, siempre es lo mismo, le cambian el nombre, pero básicamente es la conexión con Dios. Un Dios que se proyecta afuera, pero que en realidad está dentro, ¿sí? Está Pero como dentro. las Mm, personas no se aman a sí mismas, mejor pongámoslo afuera, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Generalmente todas las imágenes religiosas, no importa de qué cultura, tienen la misma ujú, expresión en el rostro. ¿Por qué? Porque esa expresión, nosotros cuando miramos a alguien por neuronas espejo, nosotros copiamos. Entonces se utilizaba el arte para que la persona entre en estados de benevolencia y compasión. Ejemplo, nosotras vamos, no somos, supongamos que no creemos en nada, ¿no? Pero entramos a ujú. una iglesia y nos sentamos ahí y vamos a entrar en un momento de paz, porque el lugar está Sí, hecho para eso, como sí, un es verdad templo, eso. ¿sí? De desconexión, de meditación, ¿sí? Mm, Sirve para que uno pueda entrar a sí mismo. Le habla a, no importa quién, a María, a Jesús, a Buda, no me importa, pero yo me hablo a través de él. ujú. Yo cuando hablo me sano. Y como yo en algún momento tengo respeto, porque me hicieron creer que si no me voy a ir al infierno, Dios, ayúdame a que pueda encontrar, y justo porque bajó mi nivel de estrés, dije las palabras correctas, y entonces dije, uy, San Cayetano me ayudó. Sí, te Mm, ayudó el símbolo de San Cayetano para que vos aprendas a conectar lo que estaba desconectado en vos. Entonces, más claro. allá, vayamos por allá, por allá, por allá, por allá, todo sirvió. El tema es Mm, que se pierden muchas cosas para que la gente aprenda de eso y aprenda a encenderse sin necesidad de ir al templo, ¿sí? Entonces, claro. ¿qué Mm, pasó? La gente, imagínate los paganos cuando recién empezó el tema católico, ¿no? Bueno, primero hubo mucha matanza. Ah, vos no creés, a la hoguera. O sea, claro, pará, me claro. están, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces hubo mucha guerra ahí, ¿no? O sea, si vos no crees Ahí sí. lo que yo te digo, te voy a matar. Entonces también era un tema. Entonces, con los que más o menos estaban en duda, ¿qué hicieron? Porque en realidad los paganos le rezaban quizás a piedras que venían del cielo, que eran meteoritos, ¿sí? Caían, porque cayeron siempre, y entonces pensaban Sí. que ese era Dios, ¿no? Parte del universo, Dios, y veneraban a piedras. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron las piedras y las metieron adentro de las vírgenes. Vamos a encontrar muchas vírgenes negras, porque adentro tienen las piedritas estas negras. Entonces, ¿qué pasa? Mm, El pagano sabía que la piedra estaba adentro, entonces iba hasta la Virgen para rezarle a su piedra. a Y esas claro, piedras. los hijos no sabían de la piedrita, entonces ya empezaron a incorporar la imagen y así fue pasando y evolucionando todo lo que son las creencias religiosas y al final el trasfondo es el mismo, ¿no? Al final Ujú. siempre el negro va a simbolizar a la tierra, o sea, las vírgenes negras representan a la tierra, ¿sí? Nos A la vayamos a madre tierra. Egipto, nos vayamos a otros lugares, siempre el trasfondo. Cuando nosotros vemos mitología e historia, yo les cuento más en profundidad. Pero básicamente la Pascua siempre es lo mismo. Fíjate que se hace un yin y un yang, ¿no? En el hemisferio norte es primavera, entra la luz, entra la Mm, sexualidad, entra la semilla, ¿sí? Y acá estamos en el otoño, o sea, los árboles se están desnudando, empieza el vacío para que penetre la semilla. Se hace este yin y exacto. yang como para, porque la naturaleza está copulando con la luz y la sombra, ¿no? Nosotros estamos entrando en la sombra y en el hemisferio norte está entrando la luz, La ¿sí? luz. Ujú. Pero la Tierra está haciendo este proceso. A vos te toca estar desde un lado, desde el lado de la sombra, y a otra desde el lado de la luz. Pero vas a tener que vivir el mismo proceso igual que todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, que estamos en la sombra, el paso es a la profundidad. Es decir, Ujú. nosotros, cuando entramos en Pascua, empezamos a entrar en lo que tenemos que resolver, de lo que tenemos que vaciarnos para poner la semilla. Es como que es un mes revelador donde te dice, Ujú. en esto está fallando, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que sacar, esto es lo que hay que purgar, purificar. Y del otro lado, quien está en el hemisferio norte, está viendo las semillas que ya puso antes. Entonces se le empiezan a revelar las cosas que quería o no quería
pero no se dio cuenta que había sembrado. Es decir, te empiezan a crecer los arbolitos de lo que sembraste en el otoño. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo Ujú. que pasa? Aprender a sintonizar nos ayuda a entender lo que nos pasa dentro a nosotros, porque estamos también haciendo ese ciclo. Sí, ahora, qué importante es estar atentas a lo que vive nuestro inconsciente, aunque es bastante difícil, ¿no? Viste que el 90% de nuestras acciones son inconscientes y hay un 10 ahí dando vueltas. Qué importante sería acercarnos cada vez más a eso. Y esta es una manera de acercarnos, porque digo, las Pascuas yo antes las viví de una manera tan dramática, ¿no? Donde podía sufrir cuando Jesús había sido crucificado y podía sentir la alegría cuando el domingo comíamos el asado y Jesús había resucitado. Y hoy mi hija lo vive de otra manera, ¿no? Creo que venimos haciendo un trabajito lindo y que de a poco nos estamos haciendo un poquito más conscientes. No sé ni siquiera cuál es el porcentaje al que podríamos llegar, digo, de conciencia. En realidad, la conciencia, o sea, nosotros Mm, decimos, bueno, ¿y el inconsciente? Y hay pruebas de eso. Cuestionemos mm. todo, ¿no? Sí, me encanta cuestionar todo, sí. En realidad se refiere a lo que no ¿Quién dice que es sabemos, así? ¿no? O sea, porque en Claro, realidad yo no soy consciente de lo que no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El camino a saber, al conocimiento, a la sabiduría, es lo único que te hace consciente. claro, claro. Aprender, Que, ¿sí? claro, un poco lo que hacemos nosotras, porque digo, si vos te pones a pensar, es trabajar tanto nuestro ancestro, nuestras cosas, mediante los síntomas, mediante las cosas que nos pasan, mientras el mes, que terminás descubriendo y conociendo, ¿no? Y conociendo otras cosas, claro. Otras cosas. Sí, Es un sí, paso a de acuerdo. paso. Pero, por Mira, ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo en cuanto a esto, ¿no? A ser cada vez más conscientes. Yo era re naif, ¿no? Y me lo imaginaba a Jesús resucitando y comiendo un asado conmigo. Alma va a una escuela católica, entonces ella me dice, mamá, pero Jesús, ¿cómo que resucitó? O sea, no es que él volvió a ser él, me dice, obviamente que él es como que su corazón y su alma un poco está en todos nosotros. Vos fijate, ¿no? Un poco lo claro, que ella sintió que le parecía que era, pero que para ella era absurdo que él hubiese resucitado, hubiese pasado por ahí. Son otras formas, ¿no? Digo, empiezan a estar un poquito más despiertos ellos. claro, obvio. Y las interpretaciones son tan numerosas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Vos Sí. tuviste y no, no sé, ¿viste? Nah, Pero ellos bueno, se cuestionan eso, sí, claro, lo más importante es entender esto, ¿no? El mensaje que se da, porque el eso es mensaje lo más importante. siempre es verídico. O sea, Y es siempre el mismo. lo que se escribió, no lo escribió, a ver, hoy cualquiera escribe cualquier cosa, ¿sí? Cualquiera puede tener un libro hoy. Pero antes la gente culta era la gente que tenía contacto con la sabiduría, porque aprender a leer y escribir era un lugar, era muy poca gente lo Lujo. hacía y era la gente que estaba sumamente preparada, ¿sí? Entonces no lo escribía cualquiera y se escribía en Ujú. códigos, ¿sí? Por eso está en idiomas que para nosotros lo traducen, pero después termina poniéndose distinto porque cada uno lo traduce a su piacere manera de interpretarlo, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, pero más allá de eso, lo que sabemos es esto, ¿no? Él se sacrifica, sí, ya hasta ahí nos vamos. está diciendo que está haciendo un paso del sacrificio a lo sagrado, sacro y sagrado. ¿Por qué sabemos esto? Porque el símbolo de la cruz, ¿sí? Recordemos que esto es muy antiguo, ¿no? Para las sabidurías Mm. más antiguas, Pitágoras, Paracelso, Platón, vamos a encontrar los grandes filósofos, la cruz nos va a simbolizar una gran enseñanza iniciática mucho más antigua, que es la unión de lo femenino con lo masculino. Por eso, quien en el mito lo encuentra es María Magdalena, ¿no? Su parte Es María femenina. Magdalena, claro, ¿Sí? Que es el agujero, que es lo siniestro, que la pone en el lugar de puta, de agujero, porque es la parte sí. femenina, o sea, entre trasfondo nos están contando que el aspecto femenino está castrado y que él Mm, resucita cuando se encuentran estas dos energías, ¿sí? Esta cruz, ¿no? Pero lo que te está diciendo es que él, en el mito, en la historia, él se sacrifica por los demás, ¿sí? Por enseñar, por mostrar su verdad, ¿sí? Y aparte, antes de esto, está en la historia, ¿no? Barrabás, ¿sí? Que si vamos al hebreo dice Barrabí, que puede haber sido el hijo del rabí, es decir, su hijo, porque en realidad los mm, rabí, él era judío, recordemos esto,
Sí, O sea, los rabinos tenían hijos y estaban casados, porque para la cultura judía eso se veía bien, no estar soltero. Después nos meten de que él no tuvo nada y demás, ¿sí? Cuando lo arman en lo católico, en lo cristiano. claro, claro, lo Entonces, hicieron a su medida. Barrabás podría ser hijo de Rabí, es decir, matamos a tu hijo o lo matamos a él. Entonces ahí se podría entender un poquito mejor por qué piden crucificarlo al padre y no al hijo. Tendría un Ujú. poquito más de lógica. Pero es una Sí, hipótesis, porque nadie sería estuvo más ahí. humano. Otra Mm. vez. Pero bueno, en el mito dicen que Barrabás era un ladrón, ¿no? Era un ladrón. O sea, era todo lo que uno elige desde el ego, ¿no? Elegimos el mal siempre, no elegimos el bien, ¿no? O sea, cuando tenemos para elegir, elegimos al que no sirve, al que roba, al que te saca. Uy, Dios, qué repetitivo esto con el país, ¿no? De Sí. que uno elige siempre lo que va a fallar. ¿Por qué hacemos eso? Lo mismo pasa con las parejas, lo mismo, y después culpamos que el problema es del otro, y en realidad somos nosotros que estamos siempre ante los mismos juicios. Por eso vuelve a repetirse, que nosotros pensamos que estamos eligiendo lo que está bien y estamos al final sacrificando lo que era sagrado, sacrificando lo que era sagrado, lo que Ujú. nos había venido como un más allá, pero que no lo habíamos visto. Entonces, ¿qué pasa? Él se sacrifica y en el momento que lo golpean y le hacen daño y demás, él dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben, Y es decir, lo no hay tengo bien grabado eso. sabiduría, no hay sabiduría. Sí. ¿Qué te está diciendo la historia? De que si ellos tuvieran sabiduría, sabrían lo que hacen. No era con él el tema. Ellos no saben qué hacen. Ujú. Jesús sí sabía lo que hacía. Él sí sabía lo que hacía. Tanto sabía lo que hacía que dice, prefiero morir con mi verdad que vivir en una mentira. O sea, se dirigía innegociablemente a lo que quería. Es decir, Mm. rompía el huevo. Aunque haya sufrimiento, lo rompía igual, porque también nos está dando ese simbolismo, que cuando Mm. vamos a resucitar, a despertar, a hacer una gran transformación, va a haber como un sacrificio, como un dolor, como algo que va a ser como una cruz. ¿Cuántas personas cargan cruces? Puf, un montón. Son simbólicas, ¿no? Esas cosas Mm. simbólicas que cargamos y que decimos que lo hacemos porque no queda otra y nos sacrificamos por los demás. Ujú. Al tercer día, ¿por qué al tercer día resucita? Y no al cuarto, al quinto, a las 24 Sí, al horas. segundo, sí, ¿Por qué al total. tercer día? Porque todas las religiones tienen el tres, la Trinidad. Nosotros también. ¿Por qué? Porque es madre, padre e hijo. Mujer, hombre y producto, semilla. Es que siempre nos habla de lo mismo, ¿no? Al Mm. tercer día, en el tercer lugar, yo logro eso que quiero, ¿no? Después de haber pasado por ese sacrificio. Es decir, hago las cosas sagradas cuando paso por lo profano. Y fíjate que al sexo entre el hombre y la mujer nos lo pone como un lugar profano, como un lugar Sí. feo, ¿sí? Ujú. Y sin embargo hace lo sagrado, un hijo, la vida, lo que Total. nos conecta con la naturaleza. Pero sin embargo, al sexo siempre se lo pone en un lugar de cruz. ¿Por qué? Porque es XX, XY. Ay, mira vos qué interesante eso, claro, Entonces nuestra cruz es la sexualidad. Y la con lo linda sexualidad que es. Y la sexualidad es nuestra semilla. ¿Se entiende? Mira vos. Entonces, Sí, todos, claro. ¿qué nos están diciendo los grandes sabios con la historia de Jesús? Todos tenemos nuestra cruz, que en la religión cristiana nos van a decir el pecado original. ¿Ves que Mm. parece que nos mienten y que nos llevan para otro lado? Pero en realidad nos lo están diciendo, pero desde otro lugar. Desde diferentes, ¿Se claro, entiende? diferentes Pero formas. claro, Lo pero que, nosotros lo entendemos muy básico y entonces no podemos ir más y profundo sí, y nos queda la historia ahí. sí, ¿Sí? es que Nati, yo te digo una cosa, que siempre lo vi a Jesús muy humano, ¿no? Y hasta que no entré a alquimia, no, digamos, no comprendí realmente por qué yo lo veía tan humano, digo, que tantas cosas que él veía como normales y como que estaban bien y que de hecho disfrutaba, como el sexo, como la debe haber disfrutado seguramente a Magdalena, ese es el que yo veía, no el que me pasaban a mí, ¿viste? No el que estaba leyendo la Biblia todo el día, era otro la imagen. Y necesitas conocer estas cosas para saber y abrir la cabeza. Y evidentemente lo que siempre decís vos en todas las clases y lo vivo a día, el conocimiento es o la sabiduría es lo que te lleva
a ver las cosas de otra manera, se te abre la cabeza de una manera maravillosa. ¿Y qué rituales, qué podemos hacer nosotros en Pascuas? Yo no dejo de comer carne, porque bueno, yo no soy religiosa. Yo como carne y para mí, yo ya entendí entendí y dejé de tener culpa. No compré pescado, nada de eso. Bueno, pero ¿qué rituales para esto, ¿no? Para renacer, para romper el cascarón. ¿Hay algo que se conecte con Fíjate eso? que ya sabemos que esa cruz tiene que ver con lo sexual, por el símbolo del huevo, ¿no? Sí, Entonces ya sabemos que la carne que no tenemos que comer es la carne de ese sí, deseo, ¿no? De esa carne que nos viene desde la pulsión de eh, justamente lo que hacemos con la comida, ¿no? De sí, tapar, tapar. de colmar el deseo del animal dentro nuestro, ¿no? Y de no ser conscientes de lo que comemos. Mirá cómo nos fue llevando todo el tema a lo mismo, ¿no? Que Sí, empezamos con la increíble. comida y que Sí, es lo sí. mismo, ¿no? La sexualidad es la comida del espíritu, ¿sí? Me voy a quedar con El, eso. es la comida del espíritu. El tema que no es el acto sexual en sí mismo. La sexualidad es un acto de llevar el deseo a ese lugar elevado, ¿sí? Mm, entiendo. O sea, uno tiene sexualidad con sus metas, con su propósito, pero activar la sexualidad es primero entender que estamos todos iguales. Cuando llegamos a alquimia, todos vienen con su cruz. No, porque yo tengo un Sí. síntoma. Yo veo en cada persona, yo veo a un Jesús cargando una cruz, porque eso Ujú, es lo que sin hizo, duda. ¿no? Por Claro, eso sí. resucita y no lo vemos más, porque se da cuenta que él tiene que vivir su propia historia, que tiene que ocuparse de sí mismo y no de los demás. Esa es la enseñanza que nos deja. Que él hizo un montón de cosas por los demás y al final nadie fue, nadie lo salvó. Que hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo nosotros, que nos vemos tan separados porque Jesús, Jesús. Y en realidad nos está diciendo, llévalo a tu vida, porque si no, no sirve de nada todo lo que hice. ¿Qué es lo que te Total. está enseñando? De que se sacrifica por todo, hace todo por los demás y al final nadie entendió nada, ¿sí? No, no, Nadie, seguro. se entiende, al final cuando él los necesitó, se fueron todos, la única persona que se quedó fue su madre y su mujer. Entonces nos Ujú. va contando nuestra vida, ¿no? Al final, cuando vos estás con un montón de quilombos, ¿quién se queda, no? Es Sí, lo tu mismo. mamá, sí, total. Y a veces ni Es, siquiera tu pareja. Pero es verdad. claro, Igual exagerando. es llevarlo a tu vida para que ese pedacito que nos trae la historia nos centre. Y ahí te empieza a entrar la semilla crística. Porque él no quería por eso no se arma el cristianismo mientras él está, se arma después, la iglesia se arma Después. después, ¿no? Eh, que se arma en base a la ilusión, no todos, imagínate vos cuando hablas de la abuela, ay, porque la abuela, pero si la abuela estuviera acá, no estaría tan allá, ¿se entiende? Uno con el Ujú. tiempo va adornando sus Idealiza. recuerdos y va valorando lo que antes no valoraba y también va Mm, poniéndole su cucharada y cada uno le pone y después hacemos una imagen enorme de esa persona. Y está perfecto, pero ¿qué pasa? Al final yo a la persona no la conocí, la conozco en base a lo que otros me contaron, ¿sí? Entonces, este paso de Pascua que nos va a decir que esa cruz es nuestra sexualidad, por eso la Pascua se venera ese momento de liberación, ¿sí? Los judíos también, con el tema sexual, también tienen sus temas, ¿no? Ellos, por ejemplo, tampoco quieren masturbarse, ni quieren sacar su semilla porque sienten que una parte de la divinidad se va, ¿no? Los ortodoxos, ¿no? Hay cada historia. sí, sí, Pero sí, sí, como que todas visto las películas. religiones tienen un tema con la sexualidad, ¿no? Como que se Sí, empieza a meter en un cuadrado. Y todos nosotros también tenemos nuestras cosas con la sexualidad, que no consigo la relación amorosa que quiero, que si la tengo no entra el deseo, o sea, no siento lo que tendría que sentir, o al principio sí, después no, ¿sí? O me pasa con mi vida, no siento el deseo de vivir, el deseo de materializar, no sé lo que quiero. Todo eso, no importa si es en lo sexual, en la pareja, o es en la vida, nos va a hablar de la sexualidad, porque la sexualidad es la energía vital, la vida, la semilla que no aprendimos a crecer, la semilla que no aprendimos a hacer nacer con nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque es nuestra misión. Por eso vamos a encontrar también en uno de los manuscritos, el de María Magdalena, ¿no? Que también habla de la sexualidad,
¿sí? De la alquimia. Porque en realidad donde estaban los monasterios, esto donde se enseñaba en ese tiempo, según los historiadores, era, bueno, obviamente en Egipto, en Persa, ¿sí? A nosotros nos va a venir eso por el mito de los Reyes Magos, de que obviamente que hay una enseñanza que los monjes, los sacerdotes venían de ahí. Entonces ya nos empieza a contar de que obviamente esa instrucción, esa sabiduría se aprende y que tanto María Magdalena como Jesús habían aprendido en lugares iniciáticos. Entonces, cuando uno empieza a entender que la sexualidad es lo primero que se trabaja, empezamos a entender que lejos estamos. Porque trabajamos cualquier cosa menos la sexualidad, ¿no? Sí, Y claro. Sí, sí, sentís que eso es lo último. y la sexualidad en realidad es lo primero, porque nos va a hablar de tu identidad, pero para entrar en la sexualidad, primero que tenemos que salir de esas brumas que tenemos, que tienen que ver con todos los problemas que traemos, ¿no? Los síntomas están primero, ganar dinero está primero, poder empezar a sentirte más fuerte con respecto a tus decisiones, aprender a poner el límite está primero. Entonces, cuando vamos ordenando un poquito los otros pedazos, yo digo, bueno, ahora entremos a ese terreno sagrado. Yo me acuerdo el año pasado que decidí enseñar la sexualidad desde el inicio, con el segundo año y el tercer año y niveles avanzados, fue abrir la sexualidad y empezó la cuarentena. O sea, apareció el virus. Yo digo, miren esto cómo es tan estructurado en el mito en sí mismo, de que cuando se abre la sexualidad, que es abrir la energía creativa, y por ende Claro, claro. cuando abrís la energía creativa, vos encendés a tu espíritu. Y cuando encendés a tu Sí, sí. espíritu, puede haber revelaciones, ¿sí? Empiezan los sueños proféticos, empiezan tus dones que están dormidos porque están en tu energía sexual. Ujú, Entonces ujú. dije, ¡buah! Abrí bien, pero ahora ¿qué hacemos? Porque cada una a través del teléfono, ¿cómo hacemos con la energía sexual? Entonces, bueno, Claro. lo fui, digamos, equilibrando desde otro lugar porque vi que era demasiado y que no estaban tan listas para abrir hacia ahí. Este año volvemos a Ujú. abrirlo, así que vaya preparada. Obvio, obvio. Sí, sí, imagínate. Entonces, siempre es así, abrir la puerta y ver qué pasa, porque a veces me pasa que abro un tema y del otro lado veo que duermen. Y yo digo, no pueden dormir Sí, ante esto, porque si duermen ante esto no estamos entrando ni a la puerta. sí, sí, Entonces sí. digo, Sí, todavía no estamos listas para eso. Entonces retrocedo y digo, bueno, vamos por acá. Y vos decís, otra claro, vez claro. volvemos a ver esto. Y porque veo que cuando Sí. abro lo nuevo, no hay atención ahí. ¿Por qué? Porque generalmente el yo, el ego, que está tan estructurado, nos duerme ante lo importante, nos desmotiva ante lo importante para no entrar. Me he Entonces dormido 100 millones de veces. Sí. tenés que ir mirando más allá. Pero bueno, básicamente la historia de este al tercer día resucitó, se despertó, ¿sí? Si nos Ujú. vamos al mito, o sea, en el mito, María Magdalena lo que va a hacer, lo va a ir a buscar. ¿Por qué lo va a buscar ella y no otro? Porque ella va a hacer un ritual judío que hacían las esposas con su marido. Por eso lleva un jarro y la vamos a encontrar en las personificaciones con un jarro de alabastro, porque lleva Ujú. perfumes de nardo para poder ungir a su marido a la otra vida. Y cuando va y dice, che, no Mm, está. Y lo claro, ve. No estaba ahí y lo ve. Lo ve en otro aspecto. claro. Sí, Ve sí, su sí. alma, ve su espíritu, ve su energía. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros no podemos llegar a ver, ¿por qué? Vamos a ir más a lo científico para que lo entiendan, porque si no nos va a quedar el Sí. Jesús ahí. No, no, bien, igual. ¿Por qué se tarda 3 días, Sí, generalmente, cuando alguien muere, en la morgue y después se entierra, generalmente? Más o menos tres sí. días se tardan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hizo un experimento, ¿no? En los momentos de guerra se enterraba gente, obvio, había mucha gente muerta y la enterraban, ¿sí? Y Sí. cuando se dieron cuenta la gente que estaba en los cementerios de que había cajones rajuñados, ¿sí? Entonces implementaron poner una, como, o sea, estás muerta, pero tenés digamos, una campanita, ¿sí? O sea, Sí. una tira. Ujú. Entonces, si vos estás viva y te enterraron, tin, 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 y así sacaban a la gente que en realidad estaba como en un estado hipnótico, que no tenía pulso Claro, ni nada, convaleciente. pero en realidad estaba viva.
y resucitaba. Entonces era muy normal que la gente resucite al tercer día. Es más, sigue pasando, hay casos, pueden googlearlo, ¿no? Sí, sí, sí. Gente que Hoy hay casos, sí, sí, resucitó, yo he escuchado, ¿sí? hay casos todo el Sí. tiempo. Entonces, que resucite no era raro, Mm, en el sentido de que pareciera que estaba muerto, pero no. ¿Por qué? Porque también en la historia a él lo bajan muy enseguida de la cruz. Vos calculá que la cruz era algo que se le hacía a todos, ¿sí? ujú, Era una manera de maltratar, y la idea es que durara mucho para que sufran. Había gente que estaba sí. días ahí, y a él a la tercera hora ya lo bajan, porque era sabbat, por ser judío, ¿sí? Mm, Entonces, el tío dice, por favor, bajamos, porque viene el sabbat, y por el sabbat, y no sé qué, y bájalo. Bueno, bueno, ujú, dice Pilato, sacalo. ¿Sí? Ya está muerto, ¿sí? Bueno, sí. y queda ahí. Entonces, hay muchas hipótesis, porque Claro, te iba a lo decir, pudieron... esta no la había escuchado, pero qué interesante esto que decís. Están Nunca los había escuchado esa historiadores, hipótesis. claro, lo que pasa hay que leer la historia. Hay mucha historia de gente que no es ni católica ni nada y que redacta los acontecimientos históricos desde afuera, ¿no? ¿Qué pasó en determinada fecha? ¿Quién era este Jesús? Que en realidad los historiadores lo ponen a Jesús como uno más, ¿eh? Un tipo que Sí. hablaba mucho, era un coach de esa época. No Claro, era claro, muy claro, sí. importante. El hijo de María, ¿viste? Como diciendo, uno más. No era tan trascendente, ¿sí? Para los historiadores, ¿sí? Entonces, bueno, lo bajan antes de tiempo, entonces también está la historia, el mito, la hipótesis de que los discípulos van con mucha mirra, porque sirve para sanar las heridas, y lo van a ir a curar. Entonces tarda más o menos entre que está convaleciente a sacarlo. Pero más allá de eso, en la Ujú. historia nos dice resucitó, es decir, despertó, entró en un estado luminoso y dijo, voy a ir al cielo. Entendamos que cielo se le nombraba un lugar de Galilea también, ¿eh? Por eso hay muchas veces que voy a ver a mi padre al cielo. En Ujú. Galilea, digamos que era como una gruta y se le nombraba el cielo a un lugar de Galilea. Por eso cuando empezaba a ver la historia decís, ¿qué será verdad? ¿Qué no? Porque tampoco uno estuvo ahí, ¿sí? No, Entonces no, no, siempre, claro, entonces siempre lo que hay que hacer es unir los pedazos para entender la verdad profunda. Porque podemos creer una cosa y al final, si empezamos a preguntar, termina cayéndose. Si vamos a ujú, esta, empieza lo mismo. Entonces al final lo encerrás todo en una misma verdad. ¿Cuál es la verdad? De que hubo alguien que estuvo como un maestro, mostrando algo. Entonces mostremos lo que hizo y lo que nos queda. Entonces ahí empezamos a entender la enseñanza, porque al final es la enseñanza lo que nos sirve. Porque que si es lo que vivió nos, o no es lo que vivió, nos queda, ¿qué sí. nos importa? Es lo mismo que Sí, pasa con las sí. redes. ¿Qué me importa si tuvo novio, no tuvo novio, si lo engañó? Es la vida del otro. No, no me importa si estuviste casado o no, porque realmente es tu vida personal. Y yo no estuve ahí. ¿Quién soy yo para saber quién soy? No. Pero voy a mirar lo que No, no. enseñaste. Entonces, ¿qué te hice? Fue en Pascua, que era un momento muy importante para los judíos, que era el momento de la liberación, entonces vuelve a ser una nueva liberación. ¿Sí? O sea que te está Mm, diciendo, lo que va a pasar es una liberación del pueblo. Por eso los cristianos toman que él se sacrifica por todo el pueblo y los libera, sí, ¿sí? No es sí, que lo sí. toman igual, te lo robo un poquito y me lo meto a mí para mi lugar. Claro, 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 claro. Existió nada, en la historia de la humanidad han existido estas cosas, ¿no? De tergiversar y de cambiar y de sacar para Para tu mi provecho. ranchito, es así. Sin ánimo de criticar a ninguna religión, por Dios, pero me parece No, que el conocimiento porque nos libera, Nati. Todo esto te libera, porque vuelvo a insistir, yo creí más en el Jesús humano, no en el que volaba. es que más allá de eso, como te digo, vayamos de un lado o del otro, la enseñanza de La enseñanza del trasfondo mensaje es el es mismo. la Sí, misma, entonces no sí. importa, pensemos lo que nos quiso enseñar la persona, Total, él. O total. sea, Sí. ¿para qué? Para que te sirva a vos, porque si no, ¿de qué sirvió todo lo que hizo? Haya existido o Ujú. no, ¿de qué te sirvió todo lo que escribieron? ¿Para qué escriben tanto? Sí, Completamente. para que te Sí, sirva. sí. Pero Y, creo que de alguna manera se abren los velos. Hoy se están abriendo, ¿no? Se está abriendo como el telón. Estamos viendo claro, más allá claro, de alquimia. Digo, creo que la gente está reaccionando en la vida misma, ¿no? Te está pasando. sí, claro. Y como es justo en la época de Pascua para los paganos, nos está diciendo que también se alinea a la naturaleza. Recordemos que también en la historia, en el momento que a él lo Sí. crucifican, justo hay un eclipse. La luz y la sombra. Entonces nos va dando pista que para todos, o sea, encaja para todas las religiones, ¿no? Que es Mm, lo mismo, ¿no? La luz y la sombra. Entonces nos estás dando la fecha,
otoño, la sombra, y la luz, la primavera. Y el humano crucificado, ¿no? Y al tercer día resucita. Esto de las Pascuas nos va a hablar de un paso iniciático que está representado con el huevo, ¿sí? Que es la sabiduría que está oculta en todas las culturas en estas fechas, ¿sí? Vayamos a cualquier mito. ¿Y cuál es esa? De que llegó el momento de despertar. ¿Qué es lo que nos intentan decir? ¿Despertar de qué? Ay, el despertar espiritual. No. Despertar y darte cuenta quién eres. ¿Se Ujú. entiende? ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Sí? Despertarte ¿a qué? Al cielo. Porque ¿a dónde va él? Al cielo. Cielo significa vacío. Ah, yo para despertarme me tengo que vaciar. Claro. Tengo que crucificar a quién? Al ego, al yo, a esta mente que me dice que no puedo, que es difícil, que siempre eligen al otro, al malo. ¿Ves qué es lo que nos pasa? El Sí, ego es el sí, que es nos la dice, vida o sea, misma. todo eso nos pasa a nosotros, siempre eligen al otro. Aunque yo vea que el otro roba, siempre eligen al otro y no me eligen. A ese que no lo eligen, que siempre se sacrifica por todos y al final no lo escuchan, a ese que cuando está el otro se lava las manos, no hace nada por vos, a ese hay que crucificar, ¿sí? Y ahí, entre la luz y la sombra que nos trae esa identidad, trascender y romper el huevo, renacer, despertar al nivel de Cristo. Cristo es cristal, salir del Ujú. espejo, del cristal, hoy, del celular, de pensar que la vida es eso y ver más allá, ver que el que está con una selfie está así y al segundo está así, ver más allá del cristal, despertarme a qué es la realidad, ¿sí? Y entonces yo despierto y me encuentro con mi símbolo ¿Con de quién soy? pareja, Mm. porque María Magdalena nos va a hablar de María es la elegida, ¿no? María Magdalena es ese aspecto femenino, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a decir? Que en mi pareja yo me despierto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito una pareja para despertarme. ¿Para qué? Para saber a quién tengo que crucificar. Entonces, cuando yo no hago el pasaje, ¿a quién voy a poner la cruz? Al otro o a la otra. Porque... Sí. Entonces nos está Mm. enseñando tantas cosas, nos está enseñando de que cuando vos integrás a la pareja en vos, que esa pareja es mamá y papá y vos como hijo, por eso es en el nombre del Padre, del Hijo, del Del Espíritu hijo y Santo. del... En eso también está yo como mujer, el aspecto masculino del que sería mi pareja, que yo podría ser lesbiana y podría yo ser masculina, ¿sí? Energía masculina y mi mujer, energía femenina, ¿sí? Son Sí, aspectos sí. energéticos, pero yo cuando integro aspectos energéticos que están en mí, pero que están dormidos y que yo los tengo que resucitar con la sexualidad que se da con el otro. Y a veces el otro es una persona y a veces el otro es mi meta, lo que yo deseo, mi trabajo, Mm. porque lo otro puede ser ese aspecto de mi pareja. Yo quiero estar en pareja con mi trabajo, yo quiero estar Ujú. pareja a la par con el dinero que quiero ganar, yo quiero estar a la pareja con mi cuerpo, yo quiero mirarme y desearme. Fíjate que la sexualidad la tenemos que plasmar en el trabajo, en nuestra profesión, en nuestra identidad con el cuerpo, en nuestras relaciones con amigos, con nosotros, amarnos a través de todo. Eso es lo que hace la naturaleza. La flor se abre y expresa toda su belleza porque no tiene miedo de ser quien es, no se compara con otras cosas. Esa es la enseñanza de las Pascuas, romper el velo, romper los huevos que nos limitan y nos dicen que sigamos comparándonos con los de afuera, sacrificar lo que hay que sacrificar para hacer sagrado lo que hay que hacer sagrado. ¿Qué? Tu vida, Ujú. despertarte, tu vida es sagrada, no la malgastes. Tu vida es sagrada, nacé, queré, deseá, y por tus deseos, por querer crecer y materializar tu misión, tu propósito, sé capaz de inclusive darlo todo, inclusive tu vida. Eso es lo que nos enseña, lo da todo por su enseñanza, por lo que predica. Eso es lo que nos ¿Qué enseña, te... hasta qué punto llega a su meta, ¿no? Nosotros en la primera que se nos dificulta, no, no, voy por otro lado.
Lo Él te largamos, dice, sí. no, tenés que ir hasta las últimas consecuencias, porque si no, tu vida no tiene sentido, no vas a trascender lo humano, no vas a trascender esa oscuridad y esa luz que está en todos nosotros y que llega el momento, en algún momento, de llevarla a un lugar luminoso, hacer ese pasaje de Jesús a Cristo, de lo humano a lo divino, de alguien que es inconsciente a ser consciente. Todo es lo mismo. Y este es el símbolo de estas fechas, que es en Mm, abril, en el mes de Afrodita, del amor, de la sexualidad. ¿Entendés que es lo mismo? ¿Dónde tenemos que hacer la Pascua? Acá. Uno claro, piensa que totalmente. el huevo está dentro. ¡Opa! Claro, Los es ahí. espermatozoides son los huevos Ujú. y los óvulos son los huevos. O sea, los huevos los tenemos Bueno, ahí, no los habrá que tenemos en reemplazar otro el lado. huevo de Pascua por sexo, Natalia. Por un lindo sexo. No, porque ¿qué me dijo Nati? No, porque Nati me dijo que en realidad, bueno, nada, lo mejor es, en este momento, lo más sagrado sería tener sexo. Bueno, vamos a ir viendo, no, Y entiendo por igual a dónde eso querés llegar, ¿no? el Pero símbolo del conejo, fíjate que cuando la gente tiene muchos hijos, decimos, pero se reproducen como conejos, ¿por qué sexo, sexo, sí, sexo, sexo? ¿Y por qué nos viene el claro. conejo con Cristo? Porque te está diciendo, tenemos crucificado, tenemos la cruz ahí, en ese lugar donde hay que sacarla. Por eso estamos en una generación donde la sexualidad está a flor de piel, pero desde un lugar Sí, del ego, no desde un lugar de más integrar sagrado. esa energía. Entonces la gente, vos ves culo, teta, pectoral, cosa todo el tiempo, pero es desde el espejo, no es desde la Ujú, energía sexual, porque obviamente lo que nos vienen a enseñar es encender la energía sexual, no claro, hacer claro. de la sexualidad algo profano, algo No, burdo, aunque no, eso esté muy bien, yo me puedo mostrar y está todo perfecto, pero no nos habla de esa sexualidad, nos habla de la no, no sexualidad de entiendo la dónde querés ir. vida, de Claro. florecer, de nosotros tener una vida donde estamos produciendo nuestros frutos, los que vinimos a producir y no otros. Ujú. Qué increíble que la sexualidad esté tan ligada a la religión, a los mensajes de Jesús, a las Pascuas, a nuestras metas. Y hoy mientras vos hablabas yo pensaba, ¿no? Por poner un ejemplo, qué tan real es esto de la energía sexual y de la vitalidad. Cuando yo comencé nuevamente a hacer radio, cuando volví de la radio, tuve que grabar unas publicidades y yo tenía la voz que suelo tener cuando tuve una hermosa noche de sexo y al otro día vuelvo y estoy así como muy orgásmico, ¿entendés? O sea, una alegría, una tranquilidad, una paz, digo, haber logrado una meta, haber llegado a un lugar a donde yo quería llegar, me provoca el mismo placer. Por eso digo que qué interesante esta conexión que vos haces. Es que es Ahora, exactamente eso. yo me pregunto, ¿qué pensás vos como Natalia Barrera? ¿Vos crees que esto se empieza a abrir cada vez más? ¿Vos crees que de a poco nos empezamos a iluminar? Digo, nosotros estamos en alquimia y de a poco estamos caminando y a veces nos cuesta un montón. Pero yo veo el afuera. ¿Vos cómo lo ves afuera? ¿Vos crees que en verdad la gente está despertando con otras formas o de alguna otra manera? ¿Vos crees que la gente está despertando? ¿Lo Eh, sentís así? la, siempre es lo mismo, es la luz y la sombra, ¿sí? Despertar, ¿qué es despertar? Es darnos cuenta que la vida es un sueño de cómo la tenemos en la concepción, ¿sí? Es decir, Claro, nosotros a eso me vivimos llenos refiero, de sí. miedo, pensando que va a pasar algo y hola, te vas a morir. Por ende, hace algo con tu tiempo. Pero la gente vive en un sueño, no se da cuenta que la vida se va, Sí, sí, espera, sí. A eso me posterga. refería, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo Yo que pasa? Eso, o sea, despertarse es darse cuenta que hay un límite y que si no vemos ese límite a tiempo, se nos va la vida y no hicimos nada de lo que teníamos que hacer. Y al final estamos nosotros con nuestros miedos. ¿Y qué hicimos? No hicimos nada por miedo, no, por sí, mandato, por creencia. Entonces, ujú, cuando hablamos de si el mundo está despertando, en realidad el mundo está despierto, nosotros estamos dormidos de última, ¿sí? claro, Nosotros, claro, claro. los humanos están dormidos. ¿Por qué? Porque el tema es que el humano siempre va a estar dormido, lo humano, ¿sí? Lo humano es comer, coger, casita, Ir al baño, trabajar sí, y ya está. Porque es lo sí, biológico y está perfecto, ¿sí? Porque también lo tenemos que hacer. Pero eso lo tenemos que llevar aún más allá, que sería hacer ese camino a lo divino, a conectar con la magia, ¿sí? A nosotros la magia nos la venden cuando somos niños, por eso tenemos tanta energía sexual cuando somos niños.
Vos te despertás de niño y estás con energía, a la tarde estás con energía, a la noche estás con energía, no quiero dormir, quiero jugar, Sí. quiero estar. ¿Por qué? Porque crees en la magia. O sea, la magia está ligado con la sexualidad. Oh, otra cosa, vos decís, Volvemos. magia celular, de la magia que sentías cuando eras niña, de que veías el mundo desde un lugar mágico, desde un Y lugar de mucho, wow, hoy voy a encontrarme con mi amiga, wow, no lo veías como "Oh, hoy tengo que ir a ver a, era sí. mágico, algo Y porque pasaba. además no estamos tan contaminados con un dogma, ¿no? Con una doctrina, con una educación. No está tan contaminada la cabeza, también un poco tiene que ver con eso, ¿no? Ahí es donde conectamos. Cuando no tenemos tanta información que nos va predictando lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando sos chico, estás un poco más libre. ¿Qué es la magia? La alegría. La alegría, claro. Nos falta todo magia, nos falta a todos alegría. Somos unos, o sea, los humanos están tristes. Eso es, la humanidad está triste. Sí, sí. Y por más que hagamos lo que hagamos, seguimos tristes. ¿Por qué? Porque perdimos la magia. Entonces ya las religiones no saben qué vendernos para volver a creer en la magia. Entonces al final, cuando uno empieza a mirar un poco más profundo, porque entró en ese camino de sabiduría, empieza a entender que al final todos quieren que volvamos a creer en la magia. Entonces no importa si son católicos, No importa. judíos, si son musulmán, si crees en Buda, si sos ateo y crees en el Reiki, no importa. Al final todos queremos volver a conectar con la magia, ¿no? Con la magia total. Y la vida cotidiana te va quitando ese lugar de magia. Entonces, es muy difícil cuando crecemos volver a conectar con la magia. Entonces, la única manera de conectar con la magia es entendiéndola. Por eso en alquimia trabajamos tanto la ciencia desde un lugar más sagrado, desde donde se hacía, ¿no? Para poder entender que lo que llamamos casualidad, sincronicidad, ocurre cuando vos haces determinadas cosas y cuando vos estás atenta a esas sincronicidades. Entonces ahí empieza a aparecer la magia, porque vos decís, wow, yo sabía de que cuando vaya a lograr lo nuevo iba a pasar algo que me iba a trabar, pero no me imaginé que me iba a caer una escalera y que la clase de alquimia hablaba de una escalera y que justo lo que me habló me pasó. Entonces vos decís, ¿qué onda esta mina? ¿Es vidente? No, es que dentro tuyo hay magia. Yo lo único que hago con cada clase es tocar la puerta de la magia, a ver si ese día algo surge, algo aparece, ¿no? Y cada vez que hablo de la magia, aparece la magia, ¿no? Atrás tuya, Alma, tu hija, de Rosa, ¿no? Sí. Yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque los niños son magia. Y ella, si bien está Mm, entrando en la adolescencia, sigue teniendo magia. ¿Por qué? Porque la sí, adolescencia también nos devuelve la sexualidad, porque nos gustan los chicos, nos gustan las chicas, porque hay algo nuevo, porque ¿qué es ir a bailar? sí, Todavía tengo magia. El tema es que cuando salimos de sí. la sexualidad, después decimos, bueno, cuando me case, cuando tenga hijos, y después cuando lo tengo, ¿ya dónde tengo la magia? Se entiende que intentamos encontrar la magia en los hijos, Siempre en las estamos en esa relaciones búsqueda. amorosas. Exacto, el tema es que siempre es afuera, ¿no? Y desde un lugar muy común, digamos, ¿no? La magia de la vida, que no, la vida también tiene su magia, ¿no? Sus Ujú. ciclos, la magia de la Sí, sí, vejez, la magia de la amistad, la magia de todo. sí, Ahora, la magia que hay que despertar es la magia con la naturaleza, que es lo que hacían los paganos. De que iban, abrían la ventana y miraban y veían magia en eso. Y entonces podían entender por qué cuando abrían la ventana y aparecía un gato, como pasó ahí, lo que les estaba sí. queriendo decir el día. Uy, decían, un gato. Hoy voy a tener que trabajar la libertad, la independencia. ¿Qué me pasará? Y entonces esperaba saber qué te pase para entender lo que te quería decir ese gato. Y entonces te pasaba algo y decías, pero ¿por qué me pasó esto con este trabajo, con esta sociedad de mierda? Ay, el gato me lo dijo, me tengo que independizar de esta sociedad. Entonces ahí empezás a entender de que cómo sabía el gato, cómo sabía la naturaleza lo que a mí me iba a pasar. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Y ahí empieza el dilema, ¿no? O en realidad yo cuando lo vi y lo interpreté, le di el guión a mi día para que me invite a creer en la magia.
Y al final termina todo siendo una poesía. Por eso el artista es el que hace ese puente, ¿no? Y en nuestras palabras está la magia, pero la gente no se escucha. No, En nuestras no. palabras está todo. Eso es realmente mágico, ¿ves? Lo puedo decir hoy y me falta muchísimo, Nati, vos lo sabés, falta muchísimo y me encanta que me falte mucho porque es como que siempre estoy activa para ver qué más puede venir. Pero si hay algo mágico es eso, ¿no? Es escucharnos y darnos cuenta cuántas veces repetimos y repetimos nuestro destino, que lo armamos hablando, millones de veces. Y cada vez, sí, es cierto, viste, vos vas puliendo eso. Me pasan esas cosas de cruzarme con un animal, de ver algo y de estar analizando el para qué de eso. Y está buenísimo. Pero bueno, nosotras estamos acá con vos, estamos en alquimia, trabajando, nosotras decidimos romper ese huevo, digamos, queremos romper y salir de ahí. Y queremos ver qué nos pasa. Esa es la realidad, ¿no? Pero Claro. también te pasa que después mirás hacia afuera y ves lo que le pasa al otro, pero se lo querés explicar y se lo querés enseñar y decís, no, yo no tengo que enseñar nada, no tengo que explicar nada, cada uno lo vive a su manera. Pero qué increíble, es cierto, conectar con la mágica es algo, con la magia, digo, es algo tan lindo, con lo mágico de tus días, con lo mágico de una charla con tus hijos, de las cosas que te pasan, de los cambios que puedes lograr. Qué lindo el mensaje que Exactamente. dejas hoy, Nati, con eso de volver a conectar con la magia de cada segundo de tu vida. Es que, claro, Y es sucede eso. Me magia, encanta eso, sí. por eso se nombra magia sexual. Porque realmente, vos imagínate esto, ¿no? Vos hiciste magia, vos de un acto sexual creaste alma. Oh, lo más milagroso del ¿Entendés? mundo, O sí. sea, ¿cómo no vamos a creer en la magia si todavía hay cosas que no podemos explicar? Todavía no la puedo entender. ¿Entendés? O Siempre, sea, sí, sí, es cierto. Como de dos personas que no se conocían y que se cruzaron por casualidad, se le generó una energía tan fuerte como para crear un ser humano, ¿no? Y siempre pienso en la claro, magia de mi cuerpo como fábrica de ese ser humano, sí, exacto, pero eso es en lo biológico, que digamos que es parte de la propia tierra que hace esa magia, ¿no? Pero sí, también, así como vos, cuando te encontrás con ese hombre y creás a tu hija Alma, sí, en lo real, también sí. cuando vos te encontrás con otra persona creás un hijo, pero no lo ves, porque es No, sutil, claro, no lo, ¿sí? exacto. Entonces, fíjate, vos te encontraste conmigo, ¿sí? Y juntas creamos un hijo entre las Sí, dos. Es como si vos me sí, decís, mira, yo quiero dar a luz este hijo, bueno, genial, yo te lo voy a dar en adopción, ¿se entiende? O sea, mi parte, sí, como la sí. del hombre, como la masculina, es dejar la semilla e irse. Por eso los hombres tienden a irse, porque es su biología. Y la mujer tiende a agarrar el fruto y a protegerlo y a hacerlo crecer. Sí, es nuestra Ujú, biología, la parte femenina, la parte masculina. Entonces, sí, siempre sí. hacemos eso, es, bueno, siempre necesito a alguien que me haga de ese aspecto masculino y me ayude a crecer. Y a veces es un libro que me llega y me hace de esa parte sexual que me enciende y me hace crear algo. A veces es un video que me llegó. A veces es otra persona, mi madre, que mi madre me dijo algo y uy, y yo conecté con eso que me dijo y yo creé algo gracias a esa conexión. Siempre estamos yo, otra energía, creando algo tercero. A veces voy al Claro. trabajo, me enojo con alguien y creo algo que no me gusta, pero lo creo igual. ¿Se Ujú, es la entiende? Y creación. siempre, Ujú. exactamente, nuestra energía vital es nuestra energía sexual. Entonces siempre estamos sexualizando todo lo que hacemos. Y cuando la persona no está en el polo creativo, es decir, de crear magia, se deja guiar por la corriente, o sea, no lleva la energía, no la alquimiza y entonces empieza a generar patrones que lo llevan a la oscuridad, o sea, empieza a crear Ujú. enfermedad, empieza a crear conflicto, empieza a crear cosas que no le gustan. Entonces, entender a la energía como un acto sexual, empezamos a entender de que, pará, yo quiero ir a la casa de mi amiga, pero ¿qué me pasa cuando voy a la casa de mi amiga? ¿Qué genero ahí? Y lo analizo y pienso, ah, me empieza a doler la cabeza, me empiezo a sentir mal. ¿Por qué? Porque es la unión de las dos energías que está generando eso. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Qué me contó? ¿Qué le conté yo? ¿Qué acto sexual hicimos con nuestra boca?
con nuestra parte más creativa. Por eso abracadabra significa yo creo la realidad cuando hablo. Por eso está en la magia, ¿no? La magia está Mm, en la palabra. Por eso Dios significa di, verbo decir, y os significa boca. Lo que digo con la ujú, boca, ¿no? Entonces, siempre va a estar ahí el aspecto divino y el aspecto del diablo como esta división que está en nuestra habla, en nuestro sentir, en nuestro pensamiento. Porque diablo es lo contrario a símbolo. Todos los mitos, todas las historias, el huevo es un símbolo que nos va a llevar a la fecundidad, a la fertilidad, a la historia de Jesús, nos va a llevar a un símbolo, ¿sí? Nos va a unir a algo, para dar a luz algo nuevo. Y la palabra diablo, que de donde viene diablo, significa separación. Me separa de lo que yo quiero, me separa, me divide, me saca, ¿sí? Por eso se pone en el lugar oscuro a la palabra diablo, al diablo, que me lleva a lo inferior, a ujú. los infiernos, que me lleva a las profundidades, al agujero de donde no puedo salir porque tengo depresión, porque tengo tristeza. Y nos va a llevar el símbolo a lo que sería más elevado. Por eso está lleno de símbolos las catedrales, los monasterios, los libros, los cuentos, son símbolos. Se trabaja con simbología porque el símbolo es lo más antiguo que tenemos. Y entonces nuestra alma lo Claro. recuerda. Porque al fin y al Ujú, cabo lo que siempre queremos construir es un símbolo. Vos tenés un símbolo en lo que sería la pareja. Yo quiero encontrar es el símbolo que vos estás creando con tu meta. ¿Sí? ujú. Pero si vos no te escuchás lo que estás diciendo, generalmente en eso aparece tu pasado, metiendo la cola como si fuese el diablo, dividiéndote de eso que tanto querías. Entonces, aprender a escucharnos es clave para materializar nuestras metas, para descubrir nuestra misión, para poder resucitar, despertar, darnos cuenta de dónde está la falla, de por qué repito siempre la historia. Es un encuentro con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra esencia, pero ese camino se hace al andar, porque no es hoy lo encuentro, hoy hago esta técnica y ya está. No, porque es un recorrido, porque la persona tiene que dirigirse a crecer. Uno va Mm, caminando cada módulo de alquimia y va caminando un camino. Y si bien parece que es el mismo camino para todas, es distinto para todas. mm. Y No, es cada diferente mes para todas, sí. mueve cosas distintas. Entonces, vos Sí, tenés que estar analizando la historia personal de cada una para ayudarla a ver esas cuestiones que están separadas dentro y que hay que unirlas para poder integrarlas y poder llevarla a un nivel de mayor conciencia. Cuanto mayor conciencia, más rápido materializar. Cuanto más conoces, más sabiduría, cuanto más sabiduría, más rápido materializas las metas. Y mi misión mm, es que vivas la vida, de que mi pasaje en tu vida sea, te ayude en algo. Por eso hay gente que solo mira total. mis videos y la ayudo en algo, sí, porque quizás está lavando el piso y me está escuchando y entro desde el humor, Sí, entro sí, desde la sí, pero indol, ya entraste, no sé entraste. de dónde Ahí entrar, entras, ahí vas en directo al inconsciente. pero hay que Sí, sí, usarlo, obviamente. sí, Las sí, redes están obvio. para eso, ¿no? Para usarlo a nuestro favor y que entre, aunque sea una semilla, a ver si hay tierra fértil para que crezca la conciencia de que no vivas tu vida para los demás, que entiendas que Mm, vos tenés una misión y no te podés ir sin saber lo que viniste a hacer, aunque no lo sí, hayas completamente. terminado, ¿no? Aunque te hayas quedado a mitad del camino, no importa, pero no te fuiste sin saber quién sos. No Ujú. Y podemos además irnos esta sin eso, ¿no? búsqueda, y además esta búsqueda nos mantiene vivas, esto que hablamos de la vitalidad, nos mantiene todo el tiempo creando, porque estamos todo el tiempo creando y probando, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso, sí, completamente. No nos podemos ir de esta vida sin saber quiénes somos, o al menos habiendo empezado el camino. Eso me parece Exactamente. primordial. De eso se trata. Bueno, va a ser un fin de semana seguramente para todas para reflexionar, porque además me gustan estas charlas porque acá no se trata de detractar a ninguna religión ni de tirar abajo, digamos, acá No. no hay, y está buenísimo eso, ¿no? Que cada uno lo viva de la manera en que sea, pero de entender que el mensaje es uno, ¿no? Y esto que vos Es, decías, es que pasa eso, ¿no? Mandamos a la hoguera a todo, ¿no? Y esa es la claro, parte del ego, ¿no? No, esta esto metodología está es mal, mala a la hoguera, ¿no? No, ¿por qué? No, si todo al final, lo que pasa es que son pedazos de sabiduría. Es como un rompecabezas que nos dejaron, ¿no? Vos decís, algo de claro. verdad tiene esto, pero ¿qué pasa? Tam- Después lo adornan tanto que nos alejan de la esencia. Y lo que hay que sí, encontrar es la esencia de cada cosa
para poder ir más rápido, porque si no se tarda mucho. Entonces, claro, en un año de alquimia yo trato de que vayan, no sé, a 1.000.000 de años por hora y que logren más cosas, porque la vida es finita. Entonces yo digo, en un año tenemos que lograr muchas cosas. Dale, meta, 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 corre, seguí el deseo, seguí practicando, dale, no te frenes. Y entonces en un año lográs más cosas que en toda una vida. Pero En 20 años en mi caso. porque la persona se puso en primer lugar y empezó a cuestionarse lo que le pasaba, empezó a dejar de quejarse, empezó a hacer cosas distintas, y entonces ahí empieza el camino. Entonces uno se dice, al final en un año logré lo que no hice nunca, porque en realidad no nos habíamos dado cuenta que había que hacer cosas para Sí. encender la mente, para encender la sexualidad y poder producir lo que queríamos, y también para dejar de repetir el pasado, porque si no estamos Ujú, condenados a vivir siempre en la misma historia. Y la ujú. magia está en entender de que cada día tenemos la oportunidad de crear lo que queremos, pero que si no sabemos cómo hacernos, estamos dormidos. Entonces, quien siente el llamado de alquimia, siente el llamado hacia materializar, hacia entender la historia, hacia descubrir lo que nos quisieron decir tantas culturas, religiones, y que es la misma base, que tiene que ver con ese proceso de lo humano, que viene esclavizado por la familia, por lo que vivió la madre, por lo que le pasó en el pasado, y que está crucificando su vida por todo lo que le pasó, por las excusas que tenemos, ¿no? Porque a mí me abusaron de chica, entonces yo no quiero. Pará, no hagas de eso una cruz. Tenés que resucitar. Entonces no importa el quilombo que tengas, tenés que resucitar igual. A vos te tocó esa cruz, a mí la mía, cada uno con la suya. Pero el tema Exacto. es resucitar. Bueno, esto es un taller para resucitar. Y para eso tenemos que salirnos de esa cruz. Salirnos Qué de buena todas esas definición. cruces, claro, que hicimos y que al final terminaron siendo un huevo, porque nos acomodamos ahí y dijimos, no, no, yo no puedo, no puedo, tengo miedo, y cada vez más adentro, como una Mm, oruga, que se resigna y no quiere abrir las alas y volar. Y yo jamás estoy se acá para convierte en decir, mariposa. claro, yo estoy acá para decirte, volá, viví, experimentá, no te mueras con la música adentro. Viniste a hacer algo, tenés que saberlo. Yo no te lo puedo averiguar, lo siento. Vos tenés que pensar, 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 yo te guío, te Sí. escucho, a ver, pero está dentro la llave. Entonces, no hay manera, no hay técnica para descubrir eso, solo el camino al autoconocimiento. Y a medida que vamos avanzando, vamos revelando tantos secretos que la persona empieza a sentir que cada vez tiene más energía vital, porque va sacándose esas cruces, ¿no? Así que Sí, bueno, te estas vas. Pascuas, Sí. a Van a poner el ser para. paso. Uf, nos vamos a sacar todas las capas, como la cebolla. Bueno, como siempre, Nati, ¿qué te puedo decir? Por algo sigo en alquimia, porque me parece cada Bien. vez más interesante y todo lo que podamos aprender todos los días y la forma en que lo podemos desarrollar para mí es hermosa, así que yo siempre al que le puedo decir, mira, no te lo puedo explicar. Metete y hacé alquimia, porque de verdad que es mágico. Es realmente mágico, es una sensación que está buena. Y hay un montón de luchas, porque digo, la gente dice, ¿pero qué? ¿Todo es maravilloso? Hay un montón de luchas, todos los días. Yo todos los días me decaigo y me vuelvo a levantar, todos los días me desvalorizo y me vuelvo a valorizar. Digo, pero cada vez es como que lo hago más rápido. Entonces, antes por ahí Exacto. permanecía en la tristeza, en la angustia, uy, no me lo reconoció, no me lo hizo. Y ahora por ahí digo, oh, va, Es que listo, te claro, dejo tu mochila a vos y ahora yo sigo, listo. No me pudiste reconocer, no me pudiste valorar, no te preocupes. Yo es sí y que, buscaré otro lugar. es que claro, imagínate, 20 años alimentando el patrón de la desvalorización. En un 20 años, año sí, vamos a poner la semilla, pero hay que cuidarla porque en el primer completamente. viento, en el primer vientito, nos lastiman la semillita que la estamos haciendo crecer. Sí, Entonces, ¿qué es lo sí, que sí, pasa? Cuando uno sabe que lo tiene que defender y que ahí empieza a crecer cada vez más rápido y después ya se hace una red neuronal en el cerebro y entonces ya se hace sí, un hábito valorarse, amarse y ponerse en sí. primer lugar y ya se va la culpa, se empiezan a disipar los miedos y cada vez entra más ese valor hacia animarnos a vivir. Pues en realidad el miedo es no me animo a vivir. Y entonces me quedo en el huevo sin nacer nunca, sin Estoy más existir claro en nunca. esa, exacto, en esa famosa zona de confort. Siempre recuerdo, Nati, esto está a lo último, porque me está esperando mi hija, te llegaron las papas fritas, Natalia. Pero siempre me acuerdo la vez que vos me dijiste, fui a conducir una entrega de los diplomas que vos hacías hace años de esto, y entonces en el speech estaba esto de las redes neuronales, yo me aprendí más o menos de memoria esto, ¿no? Para decirlo, para estar un poco empapada del tema. Pero no entendía una mierda, digo, hoy estando acá, digo, no entendía que eran las redes neuronales ni nada de eso. Y es maravilloso, ¿no? Digo, hacer esto un hábito y empezar a cambiar esas redes neuronales que están acostumbradas a funcionar de una manera
y que de repente se frenan y empiezan de a poco como a funcionar de otra. Y es Exacto. maravilloso. El hábito, el Generás el hábito hábito, hace el al hábito. monje, ¿no? Dicen, el hábito hace al monje. Sí, Entonces, para ir sí, a donde queremos, tenemos que generar una conducta repetida hasta que la empezamos a asimilar. Y cada vez es más fácil, pero si no empezamos, sí, pero nunca igual, llega. lleva, Y total. Bueno, mantenerlo, obvio. Nati, cuando este fin de semana, cuando me coma todos los huevos, me voy a acordar de vos, cuando rompa todos los huevos también, porque de alguna manera voy a estar abriendo una nueva etapa en mi vida. Y espero que a Muy los demás bien. les pase lo mismo. Este vivo queda y tiene una re linda repercusión. Hay 1 millón de mensajes, Nati, si los tengo que leer, yo les pido disculpas a todas, porque yo cada vez que entra Nati, no le doy lugar a ninguna pregunta, pero mira lo que es esto. Sí, bueno, espero que les haya servido. Hablamos de todo. Es un monólogo, ¿viste? Las dos Sí, no, hablando ahí. te iba a decir, no hablamos, hablaste. Me encanta igual. Yo lo Yo, disfruto como si fuera una clase más. pero es Para así, mí, porque empiezo a hablar y tras que me gusta hablar, no, taca, no, taca, taca, igual taca, taca. está. Esto, con vos experimenté una no nota. Digo, con vos no puedo hacer una nota donde podés estipular las preguntas. Se puede ir para cualquier lado y lo que me surge es lo que sale acá. Nati, Y gracias. fíjate que empezamos con la comida y al final, Y ¿viste? terminamos con, claro, y terminamos con otra. También terminamos con el sexo, que es algo muy lindo. Que es la comida Bueno, del Nati, espíritu. La comida del que es la espíritu. comida del espíritu. Me va a quedar grabada esa frase. Nati, muy buen fin de Bueno, semana y felices Pascuas. gracias. Felices Pascua para todos. Te mando un beso enorme. Besito. Chao, Nati.